A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muy buenas noches, hermanos, somos el grupo de caballeros templarios, hombres y mujeres, y le damos la más cordial bienvenida a su programa Volver al Camino en este día jueves 25 de septiembre, todavía con el corazón lleno de gratitud y alegría por la gran fiesta que ayer celebramos, el aniversario de aquí de Santa Cruz de la Tierra, esta tierra amada y bendita de la ciudad de Santa Cruz. Como lo decíamos el día de ayer, recordamos con orgullo la fundación de Santa Cruz de la Sierra y también recordamos a la Virgen de las Mercedes, que más adelante le vamos a estar contando un poco de su historia. Y también bueno, que este día sea una ocasión para dar gracias a Dios por los dones recibidos y pedir a la Virgen María que nos siga acompañando el caminar de nuestra ciudad y de todos sus hijos en la que viven. Que la paz y la fe y la esperanza siga floreciendo en cada hogar cruceño y boliviano. Y con este espíritu de fiesta y devoción damos inicio a nuestro programa de esta noche, invitándolos a todos a permanecer con nosotros unidos en oración y en sintonía con la palabra de Dios. Oración de hoy. Amado Dios, hoy te invito a que entres en mi hogar y lo llenes con tu paz. Que tu presencia transforme cada rincón de mi casa en un lugar de amor, unidad y esperanza. Bendice a cada miembro de mi familia, fortalece nuestro trabajo diario y permite que nunca falte el pan en nuestra mesa. Cúbrenos con tu manto de protección, líbranos de todo peligro, de la enfermedad, del odio y la tristeza, que podamos vivir con fe y confianza en tu voluntad, sabiendo que contigo todo es posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como lo habíamos dicho al inicio, ayer también recordamos a la Virgen de la Mercedes, también patrona de aquí de la ciudad de Santa Cruz, y le contamos un poco de su historia. Durante el siglo XIII, cuando las rutas marítimas facilitaban los viajes y acortaban las distancias llevando importantes cargas y ciertas personas de nivel económico, no faltaron algunos grupos de musulmanes que se dedicaron a interceptar las naves y así obtener valiosos botines y secuestrar a los viajeros para pedir rescate por ellos. Lamentablemente, como el pago del rescate tardaba en llegar, muchos secuestrados llegaban a morir en prisión y otros, tristemente, eran vendidos como esclavos. Afortunadamente, la noche del 1 de agosto de 1218, la Virgen María se le apareció a Pedro Nolasco, un joven mercader de telas de Barcelona, y le pidió que fundara una orden religiosa destinada a rescatar a los cristianos cautivos. Y le dijo que aquella misma noche le había pedido lo mismo a San Raimundo de Peñafort, teólogo dominico y predicador español, y a Jaime I el Conquistador,
rey de Aragón, cuyo escudo formaría parte del hábito de los religiosos de la nueva orden. 10 días después, los 3 elegidos se reunieron en la Catedral de Barcelona y decidieron fundar la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de Cautivos. La nueva orden fue laica inicialmente. Recogía a indigentes y cautivos que regresaban de tierras de moros y no tenían a dónde ir. Creaban conciencia sobre el problema y hacían colectas para el rescate, acompañados de excautivos que tenían la obligación de participar un tiempo en ese servicio. La orden fue aprobada por el Papa Clemente IV en 1265. Ahora, sus miembros religiosos tendrían que cumplir, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto que consistía en liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligrara por ello. A partir de entonces, los mercedarios se dedicaron a buscar ayuda para pagar el rescate y se embarcaron en busca de los secuestrados. Cuando los prisioneros los veían llegar, siempre se llenaban de alegría y agradecimiento hacia Dios. Pedro, el fundador, hizo varios viajes en busca de esclavos cristianos y en una ocasión lo hicieron prisionero y lo torturaron, pero gracias a su habilidad de comerciante y de prometer un rescate, logró conseguir su libertad. Los musulmanes lo dejaron a la deriva en una barca desvencijada en la que, de acuerdo a la tradición, él sirvió como mástil y con la ayuda de Dios pudo llegar a su destino, episodio al que se le conoce como el milagro de la barca. Él deseaba ir a Roma para visitar la tumba del apóstol Pedro, pero como su labor se lo impedía, se le apareció San Pedro en la forma en que lo habían martirizado, crucificándolo de cabeza para consolarlo y a la vez para animarlo diciéndole que era mejor que permaneciera donde estaba haciendo tanto bien. De esta manera, el llamado defensor de los secuestrados y esclavos utilizó su fortuna para el rescate de muchos. Pero también se sirvió de la ayuda de limosnas que recibía de los cristianos generosos. Y cuando los religiosos no tenían para pagar el rescate de algunos presos que estaban en peligro, muy enfermos o a punto de ser vendidos, los mercedarios ocupaban su lugar para que los prisioneros fueran liberados, mientras que ellos se quedaban en prenda hasta que llegara el rescate. Un ejemplo de esto fue San Ramón Nonnato, quien no solo ocupaba el lugar de los presos, sino que para animar a los otros predicaba incesantemente, a tal grado que el líder musulmán le mandó poner un candado en la boca porque estaba convirtiendo al cristianismo con su predicación a los musulmanes. Dicho candado solo se lo quitaban para comer. Pedro Nolasco, después de un incansable apostolado y de mostrar su amor a la Virgen de la Merced, terminó su vida terrena a los 77 años. Antes de fallecer, pronunció el Salmo 76. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos, y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Fue canonizado
en 1628. Los mercedarios fueron muy valorados y muchas embarcaciones deseaban llevar a uno de ellos consigo para que, en caso de que los sarracenos los interceptaran y quisieran secuestrar a los viajeros, se llevaran al mercedario en lo que se pagaba después el rescate por todos. Esta fue la razón para que el primer sacerdote que llegó a México y celebró la primera misa, como lo muestra esta pintura, y los primeros bautizos en nuestro país, haya sido un mercedario, porque venía como capellán y acompañando la nave de Hernán Cortés. Se trató de Fray Bartolomé de Olmedo, que además de ser el primer evangelizador, también bautizó a las 20 mujeres que le ofrecieron los caciques de Tabasco a Hernán Cortés, entre las que estaba la Malinche. Ellas fueron las primeras mujeres cristianas que hubo en la Nueva España. A Fray Bartolomé, a quien en Olmedo, España, le dedicaron este busto, Hernán Cortés le encargó el hospital más antiguo de la ciudad, el Hospital de Jesús, que aún existe entre las calles de Pino Suárez y 20 de noviembre en el centro histórico. Y también a él le tocó recibir a los primeros misioneros franciscanos en 1523. A estos le seguirían los dominicos en 1526, los agustinos en 1533, los jesuitas en 1572 y hasta 1574 llegarían otros mercedarios como él. El 8 de septiembre de 1602, los mercedarios pusieron la primera piedra de un templo y un convento por los rumbos de San Lázaro. Su claustro, de estilo morisco o mudéjar, se considera el más bello de toda América. El templo y el convento dedicados a la Virgen de la Merced dieron nombre a todo el barrio circundante, conocido hasta nuestros días como La Merced, donde se desarrolló una zona de abasto, alimentos, fruta, verduras, semillas, chiles secos, jarciería, flores, dulces y muchas cosas más, convirtiéndolo en el mercado más importante del país. Lamentablemente, las leyes de reforma ocasionaron que, en 1862, se comenzara la demolición del templo con la idea de acabar también con el convento y el claustro. Afortunadamente, a principios del siglo XX, el famoso pintor Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, habitó el lugar durante un tiempo para evitar su destrucción y consiguió que se salvara el claustro. La imagen de la Virgen de la Merced puede tener algunas variantes, pero casi siempre se le reconoce porque viste con el hábito blanco y tiene el escudo de los mercedarios. Puede estar sola o con el niño Jesús en sus brazos. En ocasiones, su vestido está adornado con flores o joyas y sostiene en sus manos cadenas o grilletes como signo de su patronazgo sobre secuestrados, prisioneros o esclavos, y también tiene el escapulario mercedario. También pueden estar a sus pies algunos prisioneros pidiendo por su libertad o agradeciendo por ella. Y no faltan las escenas de la aparición a San Pedro Nolasco, incluso entregándole un escapulario con el escudo de la orden en señal de bendición y protección. En 1696, el Papa Inocencio XII extendió la fiesta de la Virgen de la Merced a toda la Iglesia
y fijó su fecha para el 24 de septiembre. Virgen de la Merced, ruega por nosotros, especialmente por los prisioneros, los secuestrados y por todos aquellos que son esclavos de las adicciones o de cualquier dependencia. Amén. Que anduve echando polvo en 1000 fronteras, alejado de mi Chaco y mi Arenal. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país. Yo que anduve echando polvo en 1000 fronteras, alejado de mi Chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Yo que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera, el sueño de mi luna tropical. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y mejor sierra, supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno y diferente, todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la serenata en un balcón. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición. Santa Cruz alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval. La 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 la. Es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la enamorada en mi canción. Santa Cruz de la Sierra es mi lugar. No hay tierra como mi tierra.
Continuando con el programa, tenemos el sector de historias y relatos con Joel y Regina, donde nos contarán la última parte de la historia de la Orden del Temple. ¿No es así, hermanos? Buenas noches, Joel. Buenas noches, Regina. Y nuevamente muchas gracias por volver aquí a la cabina de la radio y contarnos, relatarnos la última parte de la cronología de la Orden del Temple. Chevalier mytes des Garnits, quand du avus vezza clamor, des Tyrs et des Amoravits. Muchas gracias, hermano Dusti. Continuamos con la tercera parte de la cronología histórica de la Orden del Temple. Noviembre de 1996. Investidura de París y creación de un nuevo grupo OSMTJ. Ese mismo año, París fue investido por el Grupo de Florencia y unos meses después, a principios de 1997, fundó su propio grupo bajo la denominación de OSMTJ, reflejando la tendencia de creación de organizaciones autónomas. 1996-1998. Proliferación de disidentes de los disidentes. Este periodo vio cómo los disidentes iniciales se dividieron nuevamente, formando numerosos grupúsculos autónomos. Muchos de ellos adoptaron títulos como Gran Maestre Universal, Gran Maestre, Gran Prior, Gran Maniscalco o Gran Senescalco, reflejando la fragmentación y la diversificación dentro del movimiento templario contemporáneo. Estas organizaciones, aunque independientes, mantenían una conexión con los ideales templarios y muchas siguen activas hasta hoy. 1996-1998. Fin de los grupos AFI e IFA. Durante este periodo, los grupos AFI e IFA, que habían surgido en los años anteriores, llegaron a su disolución, destacando la efímera existencia de algunos de los subgrupos templarios en medio de la creciente fragmentación. 1998. Fundación del grupo Fratres Cruciferis en Paulo, Milán. En 1998 surgió la zona de Paulo, en la provincia de Milán, el grupo conocido como los Fratres Cruciferis, liderado por Giannini, quien se inspiraba en las ideas de Rosacruz Gastone Ventura. Este grupo atrajo a diversos miembros, incluido Giorgio Mauro Ferretti, quien más tarde se separó para formar un priorato autónomo. Actualmente, este grupo está registrado como una asociación de fieles, reflejando su continuidad dentro de un marco más espiritual y estructurado. 1998. Fundación del grupo OSMTJ, Ordo Supremos Militaris Templi Jerusalén. Este mismo año, Jaimovich Hastier de Niza estableció un grupo autodenominado OSMTJ, nombrado como Gran Prior Romolo Lucioli. Entre los miembros destacados de este grupo estaba Alborgetti de Florencia, quien posteriormente dejó a la organización en 2005, destacando los cambios internos que afectaron su estructura. 1999. Fundación de la OSMTHU, OSMTJ. En junio de 1999, un grupo coordinado en París fundó la OSMTHU, OSMTJ. Durante un viaje a España, Wenceslao, París y Buckney nombraron a Fernando de Toro Garland como Gran Maestre. Este evento marcó un paso importante en la organización de ciertos grupos templarios en torno a nuevas dinámicas de liderazgo. 1999. Registro de la OSMTH en Suiza. El grupo de Wenceslao registró formalmente la OSMTH en Suiza, reforzando su marco legal y operativo. Este mismo año, los grupos AFI e IFA, que habían tenido corta existencia en España, llegaron a su disolución definitiva, poniendo fin a su influencia dentro del movimiento templario contemporáneo. En el nuevo milenio. 2000. Fundación de la OMCHT. Un pequeño grupo, liderado por Chiavari, derivado del grupo Wenceslao, se estableció bajo el nombre de OMCHT, Ordo Militares et Cruciferis Hierosolimitani Templi. Este grupo continuó la tendencia de fragmentación y creación de nuevas organizaciones dentro del movimiento neotemplario. 2000.
Giorgio Mauro Ferretti crea un nuevo SOET. Giorgio Mauro Ferretti, marginado del grupo liderado por Giannini y expulsado del SOET, inspirado en Gastón Ventura, debido a prácticas consideradas poco ortodoxas, fundó su propio grupo templario. Optó por reutilizar la denominación SOET, aunque sin vínculos con el SOET original, lo que reflejó aún más la complejidad de los desarrollos dentro del movimiento templario contemporáneo. 2002. Registro oficial de la OSMTJ en Italia. Tras la expulsión del señor Walter Grandis de Trieste, la Ordre Souveraine et Militaire du Temple de Jerusalén, OSMTJ, se registró oficialmente en Italia, en la localidad de Pagani. Este registro se presentó como una continuación de la OSMTJ, fundada en Bélgica en 1932 por Cobías y en Suiza en 1976, aunque estos vínculos históricos eran reales. 2002. Modificación de los estatutos de Florencia por el grupo OSMTJ de París. El grupo emergente OSMTJ de París realizó modificaciones en los estatutos registrados anteriormente en Florencia por los disidentes Wenceslai, Barnay y otros. Estas adaptaciones reflejan el esfuerzo del grupo parisino por consolidar su autonomía y ajustarse a su propia interpretación de los principios templarios. 2002. La OSMTHU de Fernando de Toro Garland visita el Vaticano. A la ceremonia concurrieron Horacio Amadeo de la Torre, preceptor internacional de la Orden y prior general de Argentina, Rosario Tomarchio y Bailio de Sicilia, Sergio Pagano, prefecto de Archivo Secreto Vaticano, Fernando de Toro Garland, maestro internacional de la Orden, doctora Bárbara Frale, quien descubrió los documentos, Antonio París, senescal internacional de la Orden y prior general de Italia, y José Antonio Cabrera Díaz, prior general de España. El prefecto del Archivo Secreto Vaticano, Monseñor Pagano, mostró a los visitantes el acta original del proceso de los templarios, firmada de puño y letra del Papa Clemente V y descubierta por la investigadora Bárbara Frale, en la que absuelve de toda herejía y apostasía a la Orden del Temple, a Jacques de Molay y a los altos dignatarios templarios, prisioneros en ese momento, verano de 1308 en Chinon. 2002. Fundación de los CMOKT y evolución de la SCMOTH 1804 OSMTJ. Tras su expulsión de la OSMTHU, Roberto Amato fundó los CMOKT, Caballeros Militares y Orden de los Caballeros Templarios, autonombrándose Gran Maestre. Poco después, el grupo adoptó el nombre de SCMOTH 1804 OSMTJ. Amato se alió con Gennaro Luigi Napo, líder de la OSMTHU OSMTJ 1804 Italia, y realizaron investiduras conjuntas hasta noviembre de 2012, destacando la interconexión entre distintos grupos templarios durante este periodo. 2003. Fundación de la nueva Milicia de Cristo, Caballeros Templarios de Sicilia. En Messina, Sicilia, Paolo Turiaco, asistido por Garibaldi de Lugano, un italiano residente en Suiza, fundó la nueva Milicia de Cristo, Caballeros Templarios. Este grupo surgió como una reinterpretación de los ideales templarios, adaptados al contexto local y con un enfoque renovado en la tradición templaria. 2003. Alianza entre los grupos OSMTH de Wenceslai y Sousa Fontes. Para aumentar su visibilidad internacional, el grupo OSMTH, liderado por Wenceslai, se alió con el grupo portugués de Sousa Fontes. Esta colaboración les permitió inscribirse en las listas americanas y buscar reconocimiento por parte de la ONU, en un intento por legitimar su influencia en el panorama global del movimiento templario. 2003. Creación del Grupo Caballero Templario OSMTJ Italia en Trieste. Walter Grandis, expulsado de la OSMTJ en 2002, fundó un grupo llamado Caballeros Templario OSMTJ Italia en Trieste. Este evento subraya la constante fragmentación y creación de nuevos subgrupos, cada uno buscando su lugar dentro del complejo mundo del templarismo contemporáneo.
2004. Fundación de la UNITAO como Cancillería Internacional. En 2004 se creó la UNITAO con el objetivo de coordinar y reunir los múltiples grupos templarios que se identifican con la tradición templaria de 1804. Esta Cancillería Internacional buscó establecer un marco organizativo común entre las diversas fracciones, intentando reducir la fragmentación que caracteriza el movimiento templario contemporáneo. 2005. Creación del Priorato de Dyrón. El grupo liderado por Jaimovici y Lucioli incorporó un autodenominado Priorato de Dyrón, posteriormente Priorato de Dyrón, cuyo nombre se inspiraba en una consultoría napolitana asociada a su creador. Este grupo, formado por entusiastas templarios con un enfoque telemático, tenía como propósito declarado reunir a los distintos grupos templarios. Sin embargo, terminó aislado y careció de impacto significativo, desvaneciéndose con el tiempo. 2005. Investiduras en Santa Prisca y reacción del Vaticano. En este año, algunos grandes lobbies masónicos americanos, buscando legitimidad templaria, realizaron ceremonias de investidura en la iglesia de Santa Prisca, en la colina de Aventino en Roma. Estas ceremonias, lideradas por figuras como Darío Labate y otros, involucraron exiliados del grupo de Rocco Zingaro, utilizando los mismos mantos y emblemas. En respuesta, el cardenal Ruini, en representación del Vaticano, emitió una prohibición inmediata del uso de iglesias en la diócesis romana por organizaciones templarias, resaltando la postura crítica en la iglesia hacia estos movimientos. 2005. Disidencia de Mazzatenta, Tomarchio y París. En este periodo, Mazzatenta, disidente del grupo de París, se autonombró Gran Maestre Universal, destacando la constante fragmentación dentro de los grupos templarios. Por su parte, Tomarchio intentó brevemente continuar bajo la denominación OSMTJ, pero finalmente renunció y abandonó el grupo. Mientras tanto, París, tras una elección controvertida, se proclamó Gran Maestre, sustituyendo a Toro Garland. Estas dinámicas evidencian los conflictos internos que marcaron esta etapa del movimiento templario. 2005, 5 de agosto. Walter Grandis y nombramiento de Van der Stok como Gran Maestre. El grupo liderado por Walter Grandis, quien había sido expulsado de la OSMTJ en 2002, designó al señor Van der Stok, antiguo gran canciller de la OSMTJ, como el 51º Gran Maestre. Poco después, Van der Stok emitió una bula de expulsión contra el propio Walter Grandis y su mariscal Franco Taraglio de Turín. 2005. Proliferación de grupos neotemplarios en Internet. Este año marcó el auge de pequeños grupos inspirados en el templarismo que utilizaron Internet para crear sitios en los que se presentaban como historiadores, eruditos y expertos. Muchos empleaban términos como tal vez, se dice, puede ser o parece, para atacar a quienes habían sostenido el discurso templario por siglos. La OSMTJ, Orden Souverain et Militaire du Temple de Jerusalén, refundada, fue uno de los principales blancos de estas críticas. Mi hermanita, le voy a cortar un momento. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial mientras toman un poquito de agua y descansan. Ya, y retornamos con la cronología de la Orden del Temple. Tus ojos tan fijos en mí, veo el sol, la playa y el mar, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo, la flor de tu piel. Esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenatas frente a tu balcón, soy bohemio que dice
paso a Dios. Soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo siempre te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren honrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Y retornando de la pausa musical, por favor, hermana Regina, continúenos contando. 2006. Venta de títulos templarios en eBay por Leonardo Romano. La popularidad del templarismo, impulsada por los medios de comunicación, llegó a extremos insólitos con la venta de títulos de caballero templario en eBay. Leonardo Romano, un autodenominado Gran Maestre de Nápoles, puso a disposición estos títulos junto con parafernalias relacionadas e instrucciones de uso en formato CD, evidenciando el uso comercial de la tradición templaria. 2006. Fundación del grupo OSMTJ 1804 en Nápoles, Osservanza Pariante. En este año, de los restos de los grupos liderados por W. Grandis y París, nació en Nápoles el grupo OSMTJ 1804, conocido como Osservanza Pariante. Bajo la dirección de figuras como el señor Pariante y el señor Napo, se reorganizó para continuar con sus ideales. El fraile franciscano Egidio Siviglia, de Nocera Superiore, asumió el cargo de canciller, aportando un componente religioso a la estructura del grupo. 2006. Transición de SMOTH-GPIT a SMOTH-MIT y nombramiento de José Miguel Emilio de Nicolau y González. En este año, el Consejo Prioral de la SMOTH-GPIT, Gran Priorato de Italia, se transformó en SMOTH-MIT, Magisterio de Italia. José Miguel Emilio de Nicolau y González, quien previamente formaba parte de la organización liderada por Toro Garland, fue nombrado Gran Maestre, marcando un nuevo liderazgo en el desarrollo de este grupo templario. 2007. Fundación de la OMT en Todi Han. Surge un nuevo grupo templario autodenominado OMT, Orden Militium Templi, con sede en Todi, en la región de Marcas, Italia. Domenico Lancianese asumió el liderazgo como Gran Maestre, destacando la continua fragmentación del movimiento templario y la creación de nuevas facciones independientes. 2007. Creación de la SMET en Catania. Del grupo, que anteriormente había oscilado entre los nombres SMET y SOET, nació una nueva facción en Catania, nuevamente llamada SMET. Danilo Riccioli fue designado Gran Regente, liderando una estructura templaria en Sicilia con un enfoque renovado. 2007. Fundación de los Templarios de Roma por Rafael Cepe. Este grupo templario fue creado por Rafael Cepe, quien anteriormente había formado parte de la OSMTH, liderada por Stelio Wenceslai, donde ocupaba el cargo de maestro de ceremonia. Con esta iniciativa, Cepe buscó establecer una nueva organización autónoma en Roma. 2008, 14 de febrero, nacimiento del OSMTJ en Lacio Magliano Romano. En esta fecha, un grupo de exiliados del disuelto OSMTH, liderado por Luciano París, formó un nuevo grupo en Magliano Romano. Este grupo, registrado oficialmente como Asociaciones Históricas y Culturales y Templarias, se autodenominó OSMTJ y se presentó como una nueva facción templaria. Ricardo Vittorio Rossi, abogado, fue nombrado Gran Prior, estableciendo una organización independiente y continuando con la proliferación de grupos templarios en Italia. 2008, 17-18 de octubre. Alberto Zampoli es nombrado Gran Maestro del Ordine
Templare OSMTJ GPLI ORMOTE. Durante estas fechas, Alberto Zampoli asumió el liderazgo como Gran Maestro del Orden Templare OSMTJ, Gran Priorato Libre e Independiente GPLI, en rama vinculada al ORMOTE. Su nombramiento representó una consolidación del liderazgo templario dentro de este grupo en Italia. 2008. Surgimiento de un grupo de Lecce, Apulia, vinculado a la masonería escocesa Alam. En este año, en Lecce, Apulia, Valentino Sassarella estableció un grupo templario vinculado a la masonería escocesa bajo la Alam, antigua e noble orden escocesa. Sassarella se autonombró Gran Maestre, reflejando la interacción entre las tradiciones templaria y masónica en esta región. 2009. Fundación de la Orden de los Caballeros Templarios Cristianos Jacques de Molay. En 2009 se estableció esta orden con la confirmación de Fray Marco Sanino como maestro de honor. Posteriormente, Fray Máximo María Ciriale fue elevado a maestro y gran prior internacional con el apoyo y bendición de su eminencia reverendísima, el cardenal José Saraiva Martín. Este evento subrayó un enfoque cristiano explícito dentro del movimiento templario, reforzando su dimensión espiritual. 2009. Fundación de la OMRCC en Ormea. En este mismo año se creó la Orden Militar y Religiosa de los Caballeros de Cristo, OMRCC en Ormea, Cuneo, liderado por el señor Federico Riggi y el señor Antonio G. Francesco. Federico Riggi fue nombrado Gran Prior, estableciendo una organización independiente y dedicada a los ideales templarios desde una perspectiva religiosa y militar. 2010. Fundación del Orden de Templars de Jerusalén en Montecarlo. Este grupo templario, establecido en Montecarlo, recibió el respaldo del escindido OSMTH, liderado por Sousa Fontes desde 1945. El liderazgo inicial recayó en Capriani, un proscrito expulsado en 2009 de la OSMTJ. En 2012, un grupo intentó un acercamiento con la OSMTJ, reflejando los constantes intentos de algunos grupos de integrarse en líneas templarias más amplias. 2012. Congreso de la Asamblea Internacional Templaria en Madrid. Este año, Madrid fue sede del Congreso de la AIT, un evento que reunió representantes de algunos grupos templarios internacionales. Esta asamblea buscó fomentar el diálogo y la coordinación entre facciones templarias, en un esfuerzo por encontrar puntos comunes en sus interpretaciones del legado templario. 2013. Fundación del SOMCT en Gerace. En Gerace, en la región de Calabria, se estableció el Sovrano Ordini Monastico Militare dei Cavalieri Federiciani, que se presentó como un grupo templario de orientación monástica. Corrado Armeni, quien se autodenominó reverendo, asumió el liderazgo como gran maestre federiciano, destacándose por su énfasis en una estructura más religiosa y ceremonial. 2014. Creación de una autodenominada SOET en el sur de Italia. En el sur de Italia surgió un grupo bajo el nombre de SOET, basado en las ideas de una Milite Christi y de templos salomónicos, aunque ambas entidades eran inexistentes, liderado por Marcos Barbetti, quien asumió el título de Magister Generalis. Este grupo logró un efímero reconocimiento por una iglesia ortodoxa italiana, de la que pronto fue expulsado debido a controversias relacionadas con sus autenticidades y prácticas. 2014. Fundación de la Confederación Internacional Templaria de San Bernardo. En la Basílica de Santa María de Cosmedin, en Roma, figuras como Gennaro Luigi Napo, Máximo María Civiale, Stelio Benzagli
Diego Beltruti, Mario Parisi, Angelo Napo, Nino Aloy y Antonio París, junto al patriarca de la Iglesia Griega Católica, establecieron una Federación Internacional Templaria de San Bernardo. Este grupo buscó unir diferentes facciones templarias bajo una visión común, combinando elementos religiosos y templarios tradicionales. 14. Creación de la Orden Templaria de San Juan de Liguria. Este año vio el nacimiento de una nueva y autodenominada Orden Templaria de San Juan de Liguria, liderada por Auro Capone de Génova, quien se declaró Serenísimo Gran Maestre. Esta organización representó una facción autónoma en el creciente panorama templario contemporáneo. 2014. Fundación de la OSMTJ-EU. Genaro Luigi Napo, Balilo de la Magna Graeca, OMCTJ 1804, consolidó varios prioratos en Europa del Este, junto al grupo de Nápoles, para formar la OSMTJ-EU. Fue nombrado Gran Maestre de esta organización, destacando sus esfuerzos por crear una estructura templaria paneuropea que conectara a diversos grupos bajo su identidad común. 2015. Seborga, un principado templario. Los caballeros blancos de Seborga adoptaron la denominación Pauperes Comelitones Christi Templice Salomonis, y en 2017 trasladaron su sede a la Abadía de los Santos Pedro y Pablo, ubicado en Ferrania, Lugiria, Italia. Esta orden tenía su sede en lo que se conoce como el Principado de Seborga, una creación administrativa con fines turísticos y folclóricos. Su historia, marcada por altibajos y la participación de destacados personajes históricos, hace remontar sus raíces al periodo de las Cruzadas. 2015. Una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica. El 30 de diciembre, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo es reconocida como una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica, ASO 0106. El reconocimiento de iglesia local y obtener por decreto la personalidad jurídica eclesiástica no pretende acreditarlos como sucesores de los antiguos templarios. 2018. Fallecimiento de Fernando Pinto de Sousa Fontes y división de la OSMTH. La muerte de Fernando Pinto de Sousa Fontes en 2018 marcó un punto de inflexión para la OSMTH, que se dividió en tres ramas. La más importante de ellas eligió como gran maestre a Albino Nieves, prior de Brasil, dando lugar a la OSMTH-MM, Magisterio Mundial, que buscó consolidar su presencia internacional. 2018. Ratificación de París como Gran Maestre de la OSMTHU. En este año, París fue ratificado como Gran Maestre de la OSMTHU. Sin embargo, en la práctica dejó la regencia al canciller Luis Matos, quien asumió gran parte de las funciones del liderazgo, marcando una nueva etapa en la gestión del grupo. 2018, 6 de diciembre, fundación de la OSC-TJ, un grupo de caballeros proveniente de la OSMTJ 1804, fundó la Orden Soberana de los Caballeros del Temple de Jerusalén y eligió como gran maestre al prior Angelo Napo. Esta organización buscó reforzar su autonomía y reafirmar sus ideales templarios bajo un liderazgo sólido y definido. 2020, 31 de enero, expulsión de Ronald Scott Magnum y fundación de la OTJ-OSMTJ. Nicolás Hastier expulsó a Ronald Scott de la OSMTJ. En respuesta, Magnum fundó la OTJ-OSMTJ y se proclamó Gran Maestre, perpetuando tradición de creaciones de nuevas facciones independientes en el movimiento templario. 2022, 22 de octubre, fallecimiento de Michael van der Stok. La muerte de Michael van der Stok marcó
marcó un momento significativo en el ámbito templario, considerando su implicación y liderazgo en algunos de los grupos templarios contemporáneos. Este evento también dejó vacantes roles importantes en ciertos grupos. 2022, octubre, fundación de la Magna Templaria Ordo Sancti Icaubi Apostoli. 7 caballeros de la Sol se unieron para formar la Gran Orden Templaria de Santiago Apóstol, conocida también como Magna Templaria Ordo Sancti Icaubi Apostoli. Eligieron como fundador y primer maestre al Fr. José Antonio Ángeles Moreno, con el propósito de honrar la herencia templaria y sus vínculos con la tradición de Santiago Apóstol. 2022, primer Congreso Internacional de AIT y Conciliación de la Nación Templaria. En este año, el AIT, Asamblea Internacional Templaria, celebró su primer Congreso Internacional, marcando un avance significativo en la consolidación de la discutible iniciativa de la Nación Templaria. Este proyecto busca referenciar a los grupos templarios de varias providencias y dudosa formación bajo un marco común y una identidad renovada. 2022, octubre, elección de Luis Martínez como Gran Maestre de la OSMTJ Internacional. Luis Martínez, del Gran Priorato de Estados Unidos, fue elegido Gran Maestre de la OSMTJ Internacional. Sin embargo, su mandato enfrentó oposición de los priores Philip Gostein Mata y Timothy Jones, quienes intentaron removerlo de su cargo. Como consecuencia de estos conflictos internos, ambos fueron expulsados de la orden el 10 de diciembre de 2022. 2022, 14 de diciembre. Fallecimiento de Genaro Luigi Napo y sucesión de Humberto Caruso. La muerte de Genaro Luigi Napo, una figura clave dentro de la OSMTJ 1804, marcó el fin de una era. En su lugar fue elegido el señor Humberto Caruso. 2023, 4 de marzo. Muerte de Nicolás Ivanovich Heister. Nicolás Ivanovich, una figura destacada en el movimiento templario contemporáneo, falleció el 4 de marzo de 2023. Su muerte dejó un vacío significativo en los círculos templarios, dada su influencia en diversas ramas. 2023, 25 de mayo. Fallecimiento de Walter Grandis. Walter Grandis, líder de varios grupos templarios y personaje controvertido de la historia reciente del movimiento, falleció el 25 de mayo de 2023, dejando tras de sí un legado complejo dentro de las dinámicas templarias. 2023, 30 de junio, muerte de Robert Willery. El 30 de junio de 2023 marcó la partida de Robert Willery, una figura relevante en ciertos sectores templarios franceses. Su fallecimiento también destacó la transición constante en los liderazgos de este grupo. 2024, 18 de enero, fallecimiento de Luis Martínez, 52º Gran Maestre de la OSMTJ Internacional. 18 de enero de 2024 falleció Luis Martínez, quien ocupaba el puesto de 52º Gran Maestre de la Orden del Temple de la OSMTJ Internacional. Su muerte representó el cierre de un capítulo en esta organización, marcando el inicio de una nueva etapa para sus integrantes. 2024, 18 de febrero. Elección de Vincenzo Tuxilo como Gran Maestre. En un campamento templario extraordinario, convocado bajo el marco de los estatutos vigentes de la OSMTJ, los caballeros eligieron unánimemente a Vincenzo Tuxilo, Gran Prior Magistral de Bolivia, como el 53º Gran Maestre de la Orden del Temple. Este evento también lo posicionó como el 17º Gran Maestre de la sucesión napoleónica de 1804, consolidando la continuidad histórica de la línea de liderazgo. 2024, 19 de febrero. Nueva denominación de la Orden OSMTJ. Durante el mismo campamento templario y con el consenso unánime, se adoptó la nueva denominación de la Orden como
Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén Internacional, Orden del Temple, en sus múltiples idiomas. Este cambio simbolizó la intención de reflejar una perspectiva más internacional y unificada dentro de la estructura de la Orden. 2024, 24 de junio, posesión del nuevo Consejo Magistral. En el marco del primer Convento Internacional de la Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén Internacional, llevado a cabo el 24 de junio, se organizó la toma de posesión del nuevo Consejo Magistral. Este momento marcó un paso significativo en la renovación y el fortalecimiento de la estructura organizativa de la Orden. 2024. Independencia de un grupo de templarios de Estados Unidos de América. En octubre, un grupo de caballeros provenientes de la OSMTJ Internacional, con sede en Estados Unidos de América, tomó la decisión de independizarse para fundar una nueva organización, la SOMSTJ Internacional Inc. Esta entidad, marcada por un espíritu renovado y autonomía institucional, eligió como gran maestre a Daniel Tuberfeld, estableciendo así un nuevo capítulo en la historia de los movimientos templarios estadounidenses contemporáneos. 2025. División de SCMOTH 1804, OSMTJ. El 13 de agosto de 2025, más del 90% de los caballeros de la Orden SCMOTH 1804, OSMTJ, han decidido separarse de la Gran Maestría de Roberto Amato, en respuesta a una conducción percibida como egocéntrica y alejada de los valores templarios, en defensa de la regla y fraternidad. Se constituye una nueva orden dentro de la familia templaria, enraizada en las tradiciones francesas. Y así, mis queridos hermanos, concluimos con la cronología histórica de la Orden del Temple. Ha sido la historia completa desde sus inicios hasta la actualidad. Esperamos que hubiera sido de su agrado toda la información que le hemos brindado. Muchas bendiciones y hasta un próximo capítulo de Historias y Relatos con Joel y Regina. The noble king has called aright every brave man and valiant knight. His voice rings out so long and slow, who will succeed? Sed nomine tuo da gloria. Hermanos, la hora del programa ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos escuchamos el próximo jueves.